Estoy con Juan Manuel Brunetti, él es fundador y directivo de la Universidad de San Carlos y también ex ministro de Educación. Hoy vamos a repasar la situación de la educación en Paraguay y también del campo paraguayo. Quiero empezar, Juan Manuel, con la siguiente pregunta. ¿Cómo está nuestra educación en comparación con los países de la región? Hola Santi, muchas gracias por la invitación. Contento de poder compartir acá contigo. Paraguay es vicecampeón si miramos la tabla de abajo para arriba. Pruebas PISA, año 2022, puesto 80 de 81. Solamente está más abajo nuestro Camboya. Si miramos los resultados de estas pruebas estandarizadas, podemos ver que tres cosas miden las pruebas PISA: lectura, matemática y ciencias. En lectura y ciencias, 7 de cada 10 niños del sistema educativo paraguayo están aplazados, y en matemática 9 de cada 10. ¿Por qué estamos tan mal? Hay muchísimas cosas que se necesitan dentro del sistema educativo, pero básicamente nosotros necesitamos un proceso de transformación educativa, necesitamos un cambio en la educación. Cuando nosotros nos hicimos responsables de la gestión en el Ministerio de Educación en plena pandemia, el primer desafío era que todos los chicos vuelvan a clase, estaban todas las clases cerradas, y el segundo desafío fue armar una hoja de ruta. Nosotros dejamos, cuando salimos del gobierno, una hoja de ruta, un plan nacional de transformación educativa. Lastimosamente se politizó mucho, se manoseó mucho eso, pero yo te diría hay tres ejes dentro de ese plan nacional de transformación educativa que son súper importantes de que nosotros podamos tomar. Primero, el modelo de la educación que queremos. Segundo, poner el recurso humano en el centro. Y tercero, te diría la infraestructura. Como me preguntaste por qué está mal. Yo creo que nosotros necesitamos ir a un programa de educación pública que tenga jornada escolar extendida. Como en los colegios privados, en los mejores colegios privados de Asunción o del interior, se tiene doble escolaridad. Nosotros implementamos con el Banco Interamericano de Desarrollo un proyecto que había iniciado en el gobierno anterior, en el gobierno del expresidente Cartes. Eh, Cuando yo llegué al ministerio estaba ejecutado el 3%, nosotros ejecutamos al 100% durante nuestra gestión, y implementamos 300 escuelas con un modelo de jornada escolar extendida. Cuando dejamos el gobierno, teníamos un préstamo, una ampliación del préstamo aprobado de $30 millones para ir a 600 escuelas con ese modelo de jornada escolar extendida y tener unas escuelas en las cuales a la tarde el estudiante, el joven tenga una segunda lengua, que aprenda inglés, que tenga deporte, que tenga arte, que sepa expresarse en público, que pierda la timidez. O sea, no solamente quedarnos en las cuestiones de enseñarle matemáticas, enseñarle lectura, que también hay que mejorar, sino también tener una doble escolaridad, que el chico esté dentro de su área segura y que finalmente los padres puedan estar concentrados en su trabajo, pero los chicos concentrados en su desarrollo, en su crecimiento y compartiendo con sus pares. Eso es jornada escolar extendida. A Paraguay le tomó 20 años transformar su economía. ¿Cuánto tiempo más nos va a tomar transformar nuestra educación? Ojalá tengamos una mejor educación en 20 años. La educación no se cambia de la noche a la mañana porque depende de recursos humanos. Nosotros, una cuestión en la cual necesitamos invertir es en el docente. Nosotros cuando ingresa al gobierno había un salario de 2.327.000 guaraníes, era el salario básico del docente. Era un poquitito más que el salario mínimo, el salario que se le pagaba a un docente. Nosotros entendimos que al docente hay que jerarquizarlo y que el docente tiene que hacer un esfuerzo en invertir en su formación, pero también al docente hay que reconocerle el esfuerzo que hace atendiendo 30, 40, 50 chicos en aula. Y durante el gobierno anterior se pasó de 2.327.000 a 3.632.000, 56% de incremento en el salario. Con lo cual se llega al salario básico docente que fue soñado 20 años atrás. O sea, fíjate, vos me hablas de 20 años para la transformación de la economía, yo te hablo de 20 años para que el docente llegue de un sueño de tener un salario básico del educador, que es un salario profesional, a una persona que hace el esfuerzo para llegar. Tardamos 20 años y se logró en el gobierno anterior con un incremento muy importante, ¿verdad? ¿Qué es lo más urgente hoy en la educación paraguaya? Infraestructura es urgente. Cada vez que inician las clases vemos que se caen los techos, vemos chicos dando clases bajo los árboles. Era el tercer eje que te hablaba para transformar la educación. Nosotros negociamos un préstamo con el Banco Mundial
Ese préstamo dejamos aprobado por el Banco Mundial más de 125 millones de dólares para poder invertir en infraestructura, o sea, que realmente las escuelas estén en condiciones de poder recibir a los chicos, pero también invertir en tecnología, que sin duda es un eje importante. Hablemos de educación superior. ¿Cuáles son las habilidades que deben priorizar las universidades locales para los próximos 10 años? Yo creo que dentro de la lógica de qué deberían priorizar las universidades, hoy hay muchas universidades en Paraguay. Y sin duda la educación superior, el subsistema necesita formalizarse. Desde la creación del CONES, con la ley 4995, se comenzó a reorganizar el sistema, se creó una base de datos de carreras, de filiales que tiene cada sede. Se trató de hacer un control de calidad en la educación superior. Hoy yo creo que la educación superior necesita entrar a una lógica de formar personas pensantes, personas que manejen tecnología y sobre todo formar profesionales. Las tres lógicas creo que son súper importantes. Hoy no podemos formar chicos que vengan a un aula con un docente que se paran frente a leer un libro. Finalmente, a tratar de que el estudiante memorice lo que el docente quiere que él sepa. Hoy la información está en las redes, está disponible. Hoy lo que necesitamos es enseñarle a ordenar sus conocimientos, a ordenar la información y finalmente quitar conclusiones. Necesitamos también, sin lugar a duda, que el estudiante maneje tecnología. La lógica de la inteligencia artificial es algo que se viene. Nosotros no podemos dejar de lado el manejo de la tecnología y seguir formando universidades jóvenes que ni siquiera manejen Excel, que no saben lo que es la inteligencia artificial, que no pueden entrar a hacer un proceso de investigación y finalmente quitar una conclusión, porque una inteligencia artificial te puede dar un resultado que puede ser errado, porque finalmente te da un resultado a lo que sea que le preguntes, pero el joven tiene que tener la capacidad de contrastar esos datos y finalmente adaptarlo a la realidad. Y lo último, necesitamos formar profesionales con todas las letras. Necesitamos ir a esa lógica de esas capacidades blandas o esas soft skills que son súper necesarias. Eso no logra la inteligencia artificial quitar del medio a un ser humano que sabe interactuar, que sabe armar equipo, que sabe liderar, que tiene esa capacidad de manejar las emociones dentro de un equipo y finalmente, si es un profesional bien formado, responsable, que cumple horario, que entiende cómo es el manejo, el trato interpersonal dentro de la empresa, eso no hay computadora que vaya a poder sustituir. Eso es lo que deberían formar las universidades para los próximos 10 años. Paraguay hoy produce alimentos para 100 millones de personas. ¿Cuál es el rol que juega el profesional del campo? Yo creo que el profesional del campo hoy tiene que comenzar a asumir el rol tranquera para afuera. No podemos seguir teniendo profesionales que solamente piensen del portón del campo o de la granja para adentro. Hay que comenzar a entender cómo funciona la cadena de valor. A mí me duele en el corazón cuando veo gente que con mucho esfuerzo forma un establecimiento y capaz que está produciendo unos animales y finalmente el valor o la ganancia de ese negocio de la ganadería paraguaya termina quedando en la industria o en dos o tres jugadores, porque finalmente se ponen de acuerdo y regulan los precios. La cadena de la carne bovina es algo que el Estado tiene que ponerse los pantalones largos y necesitamos sin duda que haya una distribución de esa riqueza. Hay 130.000 tenedores de ganado, Santi, en Paraguay. De eso, casi el 90% son pequeños tenedores de ganado. Un 10% quizás es el gran ganadero al que le vemos allá como un tipo que invierte millones de dólares en una estancia, pero el 90% son personas que ahorran con un animal y que quizás con 2, 3, 5 terneros que venden al año mantienen su casa, mandan a sus hijos al colegio y le dan de comer. Tenemos que cuidar al paraguayo que produce y hay muchísimas oportunidades. Nosotros necesitamos comenzar a ver esas oportunidades que se vienen en la cadena de producción de cerdo que está creciendo, yo creo que ovino, y finalmente que esa cadena de producción pueda consumir parte de lo que los granos que nosotros hoy estamos exportando. Ojalá esos granos, en vez de estar exportando en estado natural, se estén transformando en carne, en proteína, y finalmente esa proteína animal pueda ser exportada, dejando mayor valor agregado en el Paraguay. Pero para eso necesitamos profesionales que miren de la tranquera para afuera, que miren el mercado, que entiendan el mercado y que puedan realmente tener una
un mejor pasar a partir de comercializar mejor su producto y que finalmente tengamos un mercado que funcione y no oligopolios que controlan los precios. ¿En qué posición está el profesional rural paraguayo en comparación con los países vecinos? Yo creo que el profesional que trabaja en el campo hoy tiene ciertas ventajas comparativas con relación a ciertos actores de la región. Nosotros, quien más, quien menos, acá en Paraguay tiene acceso a tierra, porque o la abuela tiene alguna superficie, o el abuelo, o el tío. Hay posibilidades todavía de acceder a una tierra para distintos tipos de producción, ¿verdad? No necesariamente un campo de 4.000 hectáreas, capaz que alguien pueda acceder a hacer horticultura o hacer apicultura o hacer lo que sea, cerdo, digamos, dentro de una propiedad. Nosotros tenemos acceso a tierra todavía, tierras disponibles. Tenemos un clima fantástico. Paraguay es uno de los pocos países seguramente en el mundo que puede quitar 5 cosechas en 2 años, porque tenemos sin duda un clima que es súper favorable para la producción, que hace que Paraguay esté entre los grandes exportadores mundiales de distintos rubros. Y finalmente todavía tenemos bajos impuestos. Entonces, si miramos en términos comparativos, el productor paraguayo tiene condiciones para producir. ¿Qué tan importante es la educación para el productor paraguayo? Yo creo que es clave que nosotros nos concentremos en que el paraguayo pueda incorporar tecnología. Y es imposible que un productor pueda incorporar tecnología, que pueda hacer innovación dentro de su sistema productivo, dejar de hacer lo que ya hacía el abuelo y comenzar a quitar más rentabilidad y comenzar a ser más eficiente, si es que no incorpora conocimiento. La educación formal es importante, pero también sin duda todos estos entornos de, de educación, tanto los entornos digitales que puedan haber como gremios que asociándose puedan transferir conocimiento a sus asociados, creo que es clave para que podamos nosotros lograr tener un sistema productivo más eficiente. ¿Cambió en los últimos 25 años que tiene la Universidad de San Carlos el joven que está buscando educación? ¿Cómo ha cambiado el perfil del joven que busca educación de carreras técnicas o carreras del agro? Qué buena pregunta. Te contaba cuando arrancamos que cuando iniciamos la Universidad de San Carlos éramos unos jóvenes que teníamos 23 años y dijimos vamos a hacer una universidad diferente. Nosotros queremos formar líderes que puedan ir a su comunidad, que sean líderes positivos, pero que puedan generar un efecto multiplicador y generar un proceso de desarrollo volviendo a sus comunidades. Paraguay es un país que siempre exportó alimentos, difícilmente exportemos aviones o armas de guerra, vamos a seguir exportando seguramente alimentos y para ese segmento, para ese país que exporta alimentos, nosotros dijimos hace 25 años tenemos que formar líderes positivos. Y finalmente comenzamos a hacer una universidad distinta, una universidad especializada en agronegocios, una universidad que forme no solamente técnico que pueda producir la tierra o el animal o el árbol, sino también que entienda del negocio, que entienda la comercialización. Y lo que buscamos es que estos jóvenes realmente puedan insertarse dentro del mercado laboral en cualquiera de los eslabones de la cadena productiva, no solo en el sector primario, también en el sector secundario y sector terciario. Nosotros desarrollamos el primer doctorado en ciencias agrarias en el Paraguay. Hasta ahora el único doctorado en ciencias agrarias tiene la Universidad de San Carlos. Fuimos la primera universidad en traer la carrera de zootecnia al Paraguay. Cuando promocionamos al comienzo, Santi, la carrera de zootecnia, teníamos que poner entre paréntesis producción animal, porque nadie sabía qué era zootecnia. Habilitamos una maestría en agronegocios para poder formar a nuestros propios docentes que quizás venían de una formación más tradicional, muy técnica, pero sin mirar la parte de la eficiencia en la producción y la parte de la rentabilidad en la producción. Entonces, tenemos hoy una oferta de posgrado, desde el doctorado hasta la maestría en agronegocios, la maestría en producción animal, que va muy bien y que finalmente muchos productores que quizás estudiaban en otras instituciones vienen a adquirir ese conocimiento de planificación, de comercialización, de finanzas. ¿Cuál es el nivel de inserción laboral en la carrera de agronegocios? Todos los jóvenes que terminan una carrera tienen oportunidades laborales. O sea, evidentemente el que estudió más y se esforzó más seguramente consigue trabajo antes. Quizás el que fue un poco más flojo en su estudio le cuesta un poco más, el que tiene un poco menos de contacto le cuesta un poco más, pero todos los jóvenes nosotros nos encontramos con nuestros egresados. Tenemos una Alumni Association que estamos trabajando, tenemos una Alumni Day y hablamos con los egresados y todos están trabajando súper bien.
La semana pasada estuve en Ciudad del Este en una reunión con egresados y me decía una exalumna que estudió tecnología de alimentos, me decía, no me sobra tiempo para poder seguir agarrando clientes, tengo que derivar a otros compañeros porque realmente ya no me da el tiempo para atender todos los clientes, inclusive clientes del lado brasilero que siguen atendiendo ellos, ¿eh? ¿Cómo se logra que los jóvenes vean al agronegocio no como una tradición familiar, sino como una industria moderna? Yo no creo que el agronegocio tenga que verse como una industria, porque el agronegocio es todo. Decía nuestro rector, el ingeniero Ditze, que el agro, en lo que hace al sector primario, mueve el 25% del Producto Interno Bruto. Pero si miramos lo que se mueve el sector secundario y el sector terciario, la venta de bienes, de camionetas, de tractores, la importación de agroquímicos, venta de semillas, lo que es el sector de servicios, o sea, la financiación y préstamos para el sector productivo, capaz que llegamos a un 60 o un 70% del Producto Interno Bruto que se mueve gracias al agronegocio. Y nosotros hoy tenemos muchísimos egresados que están trabajando en un banco, atendiendo los préstamos que tienen que ver con el sector ganadero o con el sector agrícola, gente que está trabajando en empresas de venta de tecnología o venta de insumos para el campo. O sea, realmente el agronegocio como tal no es solo una industria, ojalá sea una gran agroindustria, no es solo producción primaria, también es inserción en los bancos y en las empresas, en las grandes empresas que están metidas en ese mundo de los agronegocios, que son las empresas más grandes del Paraguay. Anteriormente hablamos de que Paraguay transformó su economía en los últimos 20 años. ¿Cuál es el rol que va a jugar el profesional del campo dentro de 20 años? Si el profesional del campo realmente se convierte en una persona que tiene la capacidad de incorporar tecnología y incorporar innovación, porque tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de analizar, tiene la capacidad de planificar, Paraguay se va a convertir en un país súper desarrollado gracias a estas personas que están trabajando en el sector productivo. El sector privado es el que mueve el Paraguay, el que desarrolla el Paraguay. Hoy con un país que tiene grado de inversión, van a venir muchas inversiones, están viniendo inversiones. Acaba de cerrar una empresa española para venir con una inversión de cerdo. Estamos atrás de una empresa que ojalá logre consolidar la inversión para poder instalar la primera industria de producción celulósica acá en Paraguay. O sea, nosotros vamos a tener oportunidades de inversión en Paraguay y necesitamos profesionales para el sector productivo que manejen esas inversiones y no que vengan extranjeros finalmente a manejar esas inversiones. Gracias, Juanma, por tu tiempo. A vos, muchas gracias.